Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerecordar.com. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Hola Mundo. Hoy vamos a hablar de Sudáfrica. Contaremos lo que pensábamos que nos íbamos a encontrar antes de ir y también lo que realmente nos encontramos una vez allí. Y además contaremos con la segunda opinión, en este caso, de un ilustre viajero y periodista como es Paco Nadal. Hola, Lucy. Hola, Rubén. ¿Por qué queríamos ir a Sudáfrica? Bueno, pues yo creo que teníamos y seguimos teniendo la sensación de que África es nuestro continente más pendiente. Se quedó fuera en la vuelta al mundo, probablemente por un motivo de presupuesto, ¿no? De alguna forma, pues si vas a África, pues queríamos hacer safaris, queríamos hacer según qué cosas. También creo que por una cuestión de que nos impone un poco, ¿no? Lo conocemos muy poquito, solamente hemos estado en Marruecos, y eso antes incluso de ser pareja, y en Mauricio por un motivo de trabajo, o sea que tampoco... Incluso antes de ser trío. Incluso antes de ser trío, sí. De una forma no libre, ¿no? No como viajamos nosotros habitualmente. Bueno, es que un continente como ese, ya que vas, o como nos gusta hacer nosotros en viajes largos, es como para hacer varios países y hacer un recorrido así como largo, ¿no? En aquel primer viaje de vuelta al mundo, picar en un solo país, ¿en cuál? Y para ir una semana o dos, pues como que se te quedaba corto y se nos iba de presupuesto. Es verdad que lo de ir a un país como, no sé, como Namibia y no poder ir a un safari o no podernos dar un salto a las cataratas Victoria era absurdo porque no teníamos ese presupuesto. Entonces lo dejamos pasar y lo seguimos dejando pasar hasta que, bueno, surgió la posibilidad de ir a Sudáfrica y era como la puerta de entrada para ir cogiéndole el gustillo, porque es verdad que un poquito de respeto sí que nos daba. Sí, es un poco, pasa un poco como Tailandia, ¿no? Que todo el mundo te dice, pues si vas por primera vez a Asia y todavía te da un poco de cosa y no sabes muy bien cómo te vas a sentir allí, pues prueba con Tailandia, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues es un país que está muy acostumbrado al turismo, que tiene una infraestructura sanitaria potente. Pues esto, Sudáfrica, era un poco igual, ¿no? Sí. De hecho, cuando le preguntábamos a la gente que es más experta en África, todo el mundo era como, pues si vais a Sudáfrica, pues muy fácil, ¿no? Sí, sí. Pero dicho queda, tenemos pendiente ese Cairo Cabo. Sí, ese sueño viajero. Algún día, de alguna manera, ya veremos cómo. Entonces, bueno, lo que sí que teníamos claro es que queríamos ir para ver animales. Esa era una cosa que, ¿no? Naturaleza así a lo bestia. Y animales, muchos. Venga, todos, dámelos todos. Sí, porque habíamos hecho safaris un poquito en Sri Lanka para ver elefantes. Bueno, en India alguna vez nos habíamos cruzado con un elefante en mitad de la carretera así por sorpresa, pero lo que es este rollo de meterte con el coche por la sabana... Ahí que si te descuidas, te deja la ventana abierta, se te mete un león y se te come. Y te rodean manadas y tal, así como National Geographic, pues eso no lo habíamos vivido nunca y teníamos pues un montón de ganas, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que hace entre todo lo que es el mapa mundi, que de repente te atrae más un sitio que otro. Pues estos eran nuestros motivos de atracción fatal hacia Sudáfrica. Una vez que lo teníamos claro, ¿no? Que queríamos ir a ver animalucos y demás, pues cómo imaginábamos que esto, ¿no? Como, bueno, pues ya que vamos ahí, ya está claro, esos nervios de la preparación un poquito, ¿no? Y como, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? De punto de partida nos imaginábamos, pues yo creo que una nube de mosquitos que nos iba a perseguir continuamente por todo el país. Cargados de malaria, ¿verdad? Así como con bolsas y bolsas de malaria dentro, ¿no? Lo que te dicen, ¿no? Sí. África, malaria, dengue, mosquitos y succionándote ahí, y muy grandes, debían de ser grandes también, y luego también muy caótica, ¿no? Pues sí, enseguida que el tráfico muy complicado, que además allí pues se conduce por la izquierda, que ya veréis que van como locos. Entonces, bueno, yo creo que era... Indudablemente también esa fractura, ¿no? Social y cultural de Sudáfrica negra con el Sudáfrica blanca, esa apartheid, que todavía... Que no sabíamos muy bien eso cómo iba a estar. Claro, o sea, es como, bueno, aquí ya, pues después de que estuvo Nelson Mandela, ¿se ha quedado todo bien? ¿O realmente está la gente en la calle tirándose pedradas de un lado para otro? Esto que te dicen a veces de en según qué sitios, si eres blanco no puedes entrar... Bueno, pues todas esas historias que no sabíamos muy bien, en realidad, en qué punto estaban, ¿no? Cuando nosotros íbamos. Y dijimos, pues vamos.
a y verlo. lo descubrimos. Vamos a verlo. Estamos un poquito cagados con todo este tema, con todo este potaje, pero vamos para allá. Sí, de hecho, para mí, conclusión previa antes de ir a Sudáfrica es: estáis cagados. O sea, yo creo que un poco más cagados de lo habitual, porque es verdad que cuando te vas a un destino nuevo siempre tienes ahí un poquito de nervios, pero yo creo que con Sudáfrica teníamos una dosis un poco mayor. Bueno, y esto da un poco pie al siguiente punto, que es, bueno, pues cómo fuimos, ¿no? Cómo fue aquel viaje. Y es que en aquel viaje fuimos con Coque, que tenía 10 meses, vas con un bebé. Sí, Eso es 11 ahí. Una responsabilidad grande, porque es como, bueno, es que la gente piensa esto que pensábamos nosotros, la mayoría de nuestro entorno, por 5 o por 10, y te vas con un bebé de 10 meses. Sí. Y además se venía mi madre. En este momento, abuela, que es un poco casi como que os lleváis al niño a Sudáfrica, pues yo a proteger, ¿sabes? Quiero decir, venía un poco a por si acaso, ¿no? Bueno, Sí. ella vino 2 semanas a acompañarnos. En Sudáfrica estuvimos 5, casi 6. Al final hicimos como 6.524 kilómetros en coche, recorriendo el país. Y fuimos del 26 de septiembre al 3 de noviembre del 2017. Entonces, la ruta fue un poco que llegamos a Johannesburgo, ahí, ¡pum!, en teoría, bueno, no en teoría, en la ciudad más peligrosa del país, todo el mundo nos lo había dicho, todo el mundo tal, luego hablaremos de eso, y desde allí nos fuimos a dirección Kruger para hacer la Panorama Route, entramos en el Kruger, luego fuimos a Suazilandia, que ahora se llama Eswatini, luego fuimos a Standerton, Golden Gate, Bloemfontein, para llegar hasta Ciudad del Cabo, o sea, cruzamos el país, luego por la costa Hermanus, con el Cabo de las Agujas, Oudtshoorn para ver las Cango Caves. Seguimos por la Garden Route hasta Graaff-Reinet, Pretoria y de nuevo Johannesburgo. Así que nada, esa era la ruta, que en aquel momento nosotros fuimos un poco improvisando, sí que sabíamos que queríamos ver algunas cosas, pero no teníamos claro, o muy claro qué. Pasó una cosa muy bonita, que me acabo de acordar, y es que estando en Colombia, justo antes de Sudáfrica, nos encontramos en la Comuna 13, en Medellín, en un restaurante donde paramos a comer, con un sudafricano, que estaba allí, que iba como de vez en cuando a dar clases de inglés. Que yo la verdad que nunca en mi vida creo que me había cruzado con un sudafricano o no me había fijado, ¿no? Que esto es también un poco como lo de cuando no creíamos que en Madrid no vivían paraguayos y volvimos de Paraguay y no hacíamos más que oír guaraní por todas partes y ver a gente claro, tomando tereré. Fue justo antes de ir a Sudáfrica. Sí. Entonces le preguntamos por su país, evidentemente, y nos dijo, tenéis que ir a Hermanus. Sí. Yo soy de Hermanus y allí vais a ver ballenas. Nosotros seguro. no habíamos oído hablar de Hermanus en nuestra vida antes. Entonces, claro, nos dijo que, ¿cómo? Perdona, pues Hermanus tiene que estar en la ruta sí o sí. Y fue verdad, luego vimos ballenas, entonces habemos ballenas Sí. en Hermanus. Hermanus, habemos ballenas, habemos. Todas las que queráis. Entonces metimos Hermanus en la ruta por este motivo y una vez más, lo tenemos que reconocer, somos muy poco de preparar, vamos un poquito por impulso también, lo que nos fueron diciendo. Había cosas que sí queríamos ver, estaba claro, como el Kruger, Ciudad del Cabo y Cabo de las Agujas y demás, pero otros pueblos fue un poquito lo que nos fueron diciendo por el camino, que es como muy bonito cuando estás en un sitio y dices, no, tenéis que ir aquí, las Cango Caves, ¿no? el Desolation Valley, todo esto fue un poquito que salió allí. También es cierto que llevábamos un año casi ya de viaje. O sea que al final cuando te tiras mucho tiempo fuera no es lo mismo que cuando lo organizas como unas vacaciones que realmente quieres exprimir el tiempo al máximo, ¿no? Al final, claro, estás en un país y estás intentando enterarte de qué es lo que tienes que ver allí y cuando te plantas en el siguiente, pues empiezas a organizar el siguiente, ¿no? Es como que el viaje te va comiendo de alguna manera y no tienes tanto tiempo para leer previamente o informarte, yo creo, ¿no? Es un viaje en tiempo real. Total. Tiempo real. No tiene ningún tipo de prólogo ni nada, es como que llegas, ¡plas!, aquí estoy, sí. A viajar. Y a partir de ahí empieza. Algo que nos gusta a nosotros hacer y que especialmente cuando vamos a un destino que nos impone un poquito, nos da bastante tranquilidad, es preguntarle a alguien que haya ido recientemente al país o que lo conozca bien por diferentes motivos. Por ejemplo, pues un guía, alguien que lleva un tiempo trabajando en ese país. Claro, uno va andando por la calle y se encuentra con su vecino o con una amiga y le dice, estoy pensando que me voy a Sudáfrica con mi bebé de 11 meses. Y entonces te miran con una cara de 33, por no decirte, estás loco. Entonces, pues bueno, la sensación que tienes es de igual me estoy pasando, ¿no? Sin embargo, cuando le preguntas a alguien que ha ido,
la información suele ser bastante diferente. Y eso fue lo que nosotros hicimos y lo que nos aportó mucha tranquilidad. Vamos a hablar con alguien que haya ido no hace mucho. Oye, tú... De hecho, preguntamos a varios, uno, a varios, segunda, tercera, cuarta, quinta opinión, para asegurarnos de si estamos haciendo bien. Sí, tú allí ves niños, sí, yo aquí veo niños. ¿Tú llevarías a tu hijo? Claro, yo llevaría a mi hijo. ¿Tú crees que no le va a pasar nada? Hombre, no te lo puedo garantizar. Como en ningún sitio, como Exacto. ni si te mueves de tu casa, en tu país, pues tampoco te puede garantizar a nadie que no vaya a pasar nada. Sí. ¿No? Eso es así. Pero bueno, eso fue bastante tranquilizador y lo mismo también con el tema mosquitos, ¿no? Que decíamos, hay muchos mosquitos y había gente que nos decía, hombre, yo muchos tampoco he visto. Pero de verdad que no hay ningún mosquito, es que tenemos miedo, vamos con un bebé. Hombre, yo qué sé, algún mosquito habrá en todo el país. Y en esto que surge el tema de las vacunas. Habrá que ponerse algo, ¿no? Habrá que ponerse algo, malaria, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, siempre hay que ir, ¿no? Siempre hay que ir al centro de vacunación internacional y si vamos con niños, a la unidad del niño viajero, que cada uno se informe en su zona, en su centro de referencia de su provincia, importante. Aunque no vayamos afuera de Europa, que también en Europa hay brotes de enfermedades. Y en nuestro caso, como estábamos en Colombia, veníamos de Colombia, pues hubo que ponerle la fiebre amarilla a Coque, porque es que si no, no le dejaban entrar en Sudáfrica, en teoría. Vamos, si tú no presentabas que tenía la vacuna de la fiebre amarilla por venir de Colombia, se la ponían allí mismo, además. Bueno, eso sí fue un poco lo que nos dijeron, que podía pasar, que nos pidieran el calendario de vacunación internacional, que vieran en el pasaporte que procedíamos de un país donde la fiebre amarilla existe y que nos exigieran tener la vacuna y que si no la teníamos, pues que a lo mejor pues teníamos que ponérsela allí mismo, lo cual aumentó nuestro pánico más todavía y decidimos finalmente ponérsela, aunque estaba un poquito en el límite, al menos en ese momento a los niños se la podían poner a partir de los 9 meses y Coque estaba ahí en el límite de los 9 meses, se la pusimos al final. Este tipo de cosas también suelen ser pues un duelo interno para los padres, de no sé muy bien si quizá estaré haciendo bien o no estaré haciendo bien, mira que si a ver le va a dar reacción esta vacuna, no le va a dar, bueno, no le dio ninguna reacción. Y luego otro tema es el tema malaria, ¿no? Que también aquí hay mucha controversia con eso y bueno, nosotros evidentemente no somos médicos, así que no vamos a recomendar que la gente lo haga o lo deje de hacer, tomarse la profilaxis de la malaria, pero la verdad que viajando durante mucho tiempo al año por lugares donde existe la malaria, pues nosotros hemos tomado la decisión de no medicarnos cada vez que entramos en uno de los países con malaria. Eso sí que llevamos la profilaxis con nosotros en caso de que sea necesaria. Y con todos estos ingredientes, para allá que nos fuimos. Conclusión, estábamos cagados, estábamos un poquito así preocupadillos, sí, pero para allá que fuimos. Y antes de empezar con lo que fue en realidad, aprovechamos para darle las gracias a nuestro patrocinador Chapka Seguros. Ya sabéis que tenéis con el código MUNDO el 7% de descuento en todos sus seguros de viaje. Y nada, que estamos muy contentos de que en esta segunda temporada también se hayan sumado al podcast Hola Mundo. Y gracias a Chapka tenemos la sección Palabras by Chapka, que viene a ser la explicación de esos conceptos, ideas que no tienen traducción a otros idiomas, que de alguna forma nos enseñan o nos muestran pues una visión concreta que tiene una cultura o un país o un grupo de personas que han de alguna manera desarrollado una idea o concepto que no tiene por qué existir en otras culturas. Y hoy vamos con una palabra preciosa que es Ubuntu. Ubuntu. Decirla en alto. Ubuntu. 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 Parece una contraseña, ¿verdad? Total. Como para abrir una puerta de una cueva y encontrarse un tesoro. Ubuntu. Qué bonito. Bueno, pues Ubuntu es un término zulú que está conectado con uno de los principios fundamentales de la nueva República Sudafricana. Incluso en alguna entrevista al presidente Nelson Mandela le dijeron que él era la viva expresión de este concepto Ubuntu. Significa que una persona es una persona a causa de los demás, ¿vale? Y esto abarca muchas ideas dentro de la misma palabra. Pues significa lealtad, solidaridad, respeto, generosidad. Significa no sentirse amenazado por el bien ajeno, sino de alguna manera sentir que formamos parte de ese todo, por lo que si a los demás le va bien, a nosotros también, ¿no? Formamos parte de esa comunidad y no podemos ser felices si los demás no son felices o están tristes o algo les va mal. Esto sería más o menos una idea totalmente contraria a la idea de organización social
individualista, ¿no? En la que cada uno pues nos va bien o nos va mal en función de lo que nosotros conseguimos. Pues Ubuntu es exactamente lo contrario a eso. Es tan bonita la palabra como la definición. Volvamos a Sudáfrica. ¿Qué nos encontramos una vez allí? ¿Qué nos tenía preparado Sudáfrica? El primer regalito que nos tenía preparado fue el vuelo fatal, no por turbulencias, por una rotura de encía. De un bebé llamado Coque. Justo antes, casi ya en el finger, entrando por el finger, de repente un lloro, miramos, encía rota, encía sangrante y le iba a salir un diente. Sabéis que dientes y altura pues son una mala combinación, así que... 10 horas de lloros y cánticos regionales. Exacto. Gente mirándonos con odio, algunos con comprensión, otros intentando echar una mano. Hombre, la gente la verdad que veía que hacíamos lo que podíamos y que tampoco... Y esto diréis, bueno, pero no tiene la culpa Sudáfrica. No. Es verdad, pero condiciona un poco ya la llegada al país. Ya vienes con toda una noche de malestar general, ¿verdad? De malestar general. Llegas al aeropuerto, vas a por el coche. Hola señores, somos los del coche. Sí, pum, rellenas todos tus papeles, no sé qué. Te sacan un coste extra que no tenías contemplado. En fin, ya te vas encabronando un poco. Y preguntas, ¿no? Para llegar aquí al hotel, la zona esta y tal. Dicen, podéis ir por aquí, pero nunca por aquí, ni se os ocurra entrar por aquí. Es como, oh my God, va a ser verdad lo que nos han dicho. Vamos a morir en el coche, nos van a saltar en un semáforo. Entonces coges el coche, sales y de repente 6 carriles o 10 carriles en una dirección, tú por la izquierda, camiones, coches, hora punta. Es como, Dios mío, quiero llorar. Y luego llegas al hotel, duermes, te levantas y a la mañana siguiente todo tiene otro color. Pues sí. Y nada, pues como tienes todavía ese pequeño respetillo, ¿verdad? Pues te coges al bebé y a la suegra abuela y te haces una excursión con alguien que se supone que lo tiene controlado ya, que te lleva y que no te va a pasar nada, porque tú vas un poquito con ese respeto, ¿vale? Y ves un poquito desde el coche, pues esos barrios peligrosos de gente y tal, y dices, aquí me siento seguro y ya está. Sales de Johannesburgo a paso ligero hacia el Kruger, que es lo que habías ido a ver. Y para ir al Kruger diré que tuvimos nuestro debate de si ir con Coque o no, porque te acuerdas que esa zona de malaria, o sea, donde nos dijeron que había malaria, era únicamente en el Kruger. Sí, sobre todo en la frontera con Mozambique, ¿no? En esa parte. Sí, y bueno, también es verdad que pues esto ya lo hemos aprendido con el tiempo, pues uno coge el mapa, amplía, porque te dicen en Sudáfrica hay malaria, vale. ¿En todo el país? No, solamente en el Kruger, vale, pues amplío, bueno, pues a lo mejor tampoco hay tantos casos al año, a lo mejor, bueno, pues vamos a poner de alguna manera todo lo que esté en nuestra mano para evitar que nos piquen mosquitos. Así que, por supuesto, a Coque lo llevamos como una monja de clausura, de arriba abajo, totalmente tapado, manga larga, pantalón largo, pañuelito en la cabeza. Y en el coche, ¿te acuerdas que pusimos como un limón con clavo? La ropa de la maleta la rociamos totalmente con clavo. Y bueno, ahí cada uno que tome las medidas que sean necesarias. Ahora, la realidad fue que no vimos ni un solo mosquito. Es más, llegamos al Kruger y coincidió nuestra estancia allí con las 2 semanas blancas de los niños. Estaba todo lleno de niños. Había niños para regalar, más que animales. No, de hecho, por esta causa no pudimos quedarnos en los campamentos y tuvimos cada día que salir y entrar del Kruger porque no había, estaba lleno y había niños pero de allí del país y extranjeros, con la misma edad de Coque, algunos más pequeños y un montón más mayores. Bueno, por esa causa y también por nuestra desorganización habitual, ¿no? Que creo que a lo mejor si hubiéramos mirado con tiempo que en el Kruger hay que reservar, así que si vais a ir al Kruger, intentar mirar, si os queréis quedar a dormir dentro, reservar para dormir en los campamentos, porque nosotros teníamos que entrar y salir. Y creo que quizá eso pudo ser una consecuencia de que nos fuéramos de allí. No vimos mosquitos y tampoco vimos leones. Sí, bueno, vimos búfalos, hipopótamos, elefantes, jirafas, antílopes, pero claro, y todo. Nosotros llegábamos un poquito tarde por la mañana, porque entre que arrancábamos y tal, entrábamos tarde por la mañana y nos íbamos pronto, porque había que salir antes de las 6 de la tarde. Y bueno, los leones parece ser que son más visibles o se dejan ver más a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Así que si estás dentro del parque, pues es más fácil, pero si te tienes que salir, pues ya no tanto. Sí, y bueno, o tuvimos mala suerte o tenemos una excusa fantástica para tener que volver. Como siempre, vamos acumulando excusas para volver. Y entonces esta vuelta al mundo no acaba nunca porque tienes que ir repitiendo de nuevo, volviendo a sitios en los que ya has estado. Bueno, para nosotros era la primera vez que veíamos animales salvajes así tan en libertad, con lo cual pues las sensaciones fueron muy potentes.
como que vio por primera vez jirafas y bueno, pues también alucinó. También es cierto que según van pasando los días es como que ya estás así, hombre, otra manada de elefantes, ¿no? Como que va bajando la... Más jirafas, Anda, sí, no paran de beber. Sí, anda, mira, otra vez ahí hipopótamos, un rinoceronte, fíjate. Mira, mil búfalos ahí delante de la carretera. Quitaos, hombre, que tenemos que ir a otro campamento a comer, hombre. Sí, va bajando, ¿no? Un poco, pero aún así, o sea, vamos, para nosotros desde luego que era la primera vez que lo veíamos. Y lo curioso, lo que me pareció más curioso de eso era cuando hablábamos con los sudafricanos, que para ellos, que han crecido rodeados de parques naturales, y bueno, no solo los de Sudáfrica, sino que a poco que han viajado, pues han conocido los grandes parques naturales de África, pues aquello era muy normal, era como para nosotros las palomas de los parques, ¿no? Era como, hombre, ¿quién no ha visto un avestruz corriendo? ¿Quién no ha visto leones en su vida, ¿no? Comiendo y tal, y nosotros era como, hombre, pues nosotros no, era la primera vez. Y otro de los temas súper llamativos del país es, bueno, la cantidad brutal, que evidentemente para nosotros fue imposible de asimilar, de etnias que conviven. Por eso la llaman la nación arcoíris. De hecho, hay 11 idiomas reconocidos por la Constitución, 2 de ellos europeos, que son el inglés y el afrikaans, que procede del neerlandés. Aunque el inglés tiene mucha presencia en la vida pública y evidentemente era como nos comunicábamos nosotros, pues es el 5.º idioma por número de hablantes. Y bueno, para nosotros, más allá de poder diferenciar entre que una persona fuera negra, blanca o mestiza, pues era imposible ser capaces de identificar a qué etnia pertenecían las personas. Íbamos con el susto metido en el cuerpo por el tema del presupuesto. Por ejemplo, teníamos, no sé, la idea de que el safari iba a ser súper caro, casi inasumible, y la realidad es que el Kruger pues costaba 20 euros al día la entrada con el coche, y además existe en el país una wildcard, que es un pase anual para entrar en todos los parques. Y además nos daban información al entrar, que yo también, esa era otra cosa que me daba miedo. Decía, vale, pero tú te metes con el coche, vas con el coche por ahí tú solo, y esto, pues, ¿cómo lo gestionas? O sea, que aquí hay animales salvajes. Entonces, bueno, pues te dan tus instrucciones, tienes los mapas. Que te dicen, por ejemplo, no te bajes del coche y vayas corriendo hacia un león y te vayas quitando la ropa. Eso no lo hagas. Eso te lo dicen las instrucciones. Claro. Porque aunque no lo creas, puede que a alguien se le ocurra hacerlo. Seguro que alguno ha salido a hacer una fotito. Ay, voy a acariciar al león. Y bueno, pues hay algunos mapas ahí básicos de dónde están los campamentos para que te puedas organizar. No sé, la verdad que lo tienen bastante bien organizado a nivel logístico. Sí. Volviendo al tema de los precios, por ejemplo, con el alojamiento, pues entre 40 y 50 euros puedes encontrar pues unas habitaciones chulísimas en casas bien majas, con tu desayuno, tu internet y demás. Comer fuera, pues la verdad es que no existe mucha diferencia entre comer regular a comer muy bien, más o menos casi sale así, lo mismo. Y un ejemplo de precios, pues podría ser, por ejemplo, entrar al Parque Candebú, 6 euros, al Cabo de Buena Esperanza, 5 euros, ver la God's Window, 1 euro, y luego hay muchos lugares gratuitos como las Berlin Waterfalls o la Golden Gate, por ejemplo. Estos precios de cuando fuimos nosotros en 2017, que puede haber subido o cambiado variablemente, pero más o menos para hacerse una idea, pues puede servir. Y luego está el tema candente de la seguridad, que era algo también que nos preocupaba y al final un poco que nos encontramos con eso. Bueno, pues por ejemplo, el tema de Johannesburgo es el más, digamos, el más llamativo, ¿vale? Nosotros al final del viaje volvimos a Johannesburgo y ya con esa, no sé, tranquilidad o que ya te has hecho un poco al país, pues ya nos lanzamos a pasear solos, con el carrito, como de aquella manera. Y me acuerdo de un día en el que echamos a andar, y de repente ves como que va cambiando todo alrededor, y cuando te das cuenta, estás metido en un barrio negro. Es evidente que es un barrio negro y que no entran muchos blancos allí. Se nota, estas cosas pasan mucho en Sudáfrica, de repente, y nos miraban como, madre mía, ¿qué hacéis aquí? De hecho, de repente andando, pues me di un encontronazo con un chico negro, un golpe, ay, perdona, tal, así como de muy buen rollo, pero yo que soy un poquito desconfiado de la familia, eché rápidamente la mano al bolsillo y le dije, devuélveme el móvil. Y la verdad que fue un caballero. Y me lo devolvió. Sí, fue un poquito como un duelo, ¿no? Un duelo. Yo voy y te lo intento robar, me has pillado, te lo devuelvo y ya está, y adiós. está. Y se Allí fue, no por hubo, donde vino. No hubo sin pelea, no hubo violencia gritos, ni no hubo nada. Y la gente que estaba alrededor, la verdad que, porque era como una especie de mercado,
pues nos empezaron a decir que bueno, que no nos dejáramos si alguien se nos acercaba o lo que sea. Tampoco me pareció que eso fuera lo normal. Quiero decir, evidentemente, pues llamábamos la atención en un lugar y también, claro, es que es lo que pasa, ¿no? Que tu cara, pues no te la puedes arrancar. Tu cara es la que es. Y en según qué lugares, pues eso llama la atención. Me acuerdo un poco de la escena esta de American History X, cuando él va a la cárcel y uno de los de la cárcel le dice, aquí el negro eres tú, ¿no? Y diría que quizá esa fue para mí una de los temas más dolorosos y tristes de Sudáfrica, que de alguna manera, quizá pues por nuestra condición de blancos nunca... no estamos acostumbrados a entender o a vivir en nuestra propia piel el significado del racismo, ¿no? Esto es como cuando un hombre te dice que no te enfades, porque tampoco hay que ser tan exagerada con los temas del machismo y tal, y tú dices, bueno, tú a lo mejor es que en tu piel no lo has vivido y no sabes lo que significa. Probablemente es una persona negra pues será mucho más sensible a estos temas que nosotros, porque no sabemos lo que significan por nuestra condición, ¿no? Y fue muy impactante, por ejemplo, para mí, pues la entrada al museo del Apartheid, en la que hay 2 puertas. O sea, parece como que cuando realmente por mucho que lo oigas y lo leas, hasta que no te enfrentas realmente a una situación en la que es evidente que por el color de piel que tenga una persona recibe un trato distinto, parece que no lo asimilas, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la entrada al museo en el que hay una puerta en la que te dice si eres blanco, entra por aquí, y si eres negro, entra por aquí, ¿no? O sea, recuerdo esa entrada y un escalofrío por la espalda, decir, de verdad que esto existe, o sea, que es cierto que según qué partes del mundo, pues el color de piel es una distinción real. Y de hecho, todavía, aunque la situación ha mejorado mucho, pero los datos, y al menos nosotros estuvimos encontrando un artículo de los datos de 2012 que publicó Xavier Aldecoa, el periodista, en el que decía que, aunque casi el 80% de la población es negra, en el censo de 2012 se afirmaba que los blancos tienen salarios 6 veces mayores que los negros, ¿no? Lo cual es una barbaridad a nivel de estadísticas. Y bueno, sí que es cierto que se nota un poquito pues el pasado histórico del país entre unos y otros, vamos a decirlo así. Algunos comentarios que nos llegaron pues nos parecieron racistas, sí, a nosotros, y también pues nos dijeron varias veces no vayáis a la zona de Durban porque es zona negra, y allí tal, y bueno, nos dijo, no sé, bueno, bastantes personas nos dijeron y bueno, eso también es una forma de racismo igualmente, sí. Sí. Un buen momento para ir, ¿cuál sería más o menos a Sudáfrica? Bueno, nosotros fuimos de septiembre a noviembre, que es la primavera suya, no es temporada alta, su temporada alta es su verano, que sería nuestro invierno, y tiene esta época, lo que bueno que tiene es que los animales se acercan a beber a los ríos, aunque hay cierta frondosidad, no es una cosa loca, lo cual pues dificulta la visibilidad, pero bueno, es un momento que no hace mucho calor, ¿verdad? Entonces los animales están activos, no están ahí tirados y escondidos, ¿vale? Y tampoco hace frío, porque no es un país que tenga un frío excesivo. Sí, entonces es una buena temporada para ir, pues por eso, porque no te vas a encontrar los precios altos de la temporada alta ni las grandes muchedumbres en todos lados. Y encima, como no ha llovido muchísimo, pues no hay muchos mosquitos. Sí, eso es ventaja fundamental también, que el tema mosquitos nos preocupa a todos, está claro. Vamos a compartir otras curiosidades, otras pequeñas cosas que nos llamaron la atención, y esto evidentemente tiene mucho que ver con lo que cada uno ha visto previamente y donde ha estado, ¿no? Así que a lo mejor si llegas a Sudáfrica después de haber pateado pues toda la costa oeste africana, pues esto que a nosotros nos llama la atención, pues a ti no te llama la atención, ¿no? Pero a nosotros, en aquel momento, ¿cuáles fueron esas pequeñas cosillas que le dan el sabor al viaje? Tema pelucas, y no porque yo sea calvo, ¿verdad? Pero estaban por todos lados. Yo no soy calva y también me llamaba la atención. Había tiendas de pelucas. Pelucas y postizos. Pero por todos lados. Bueno, peinados en general, porque es que claro, como ellos tienen ese pelo tan duro y tan fuerte, se hacían unas trenzas. Pero es que a ver si va a ser todo mentira. A ver si pensamos que, vaya pelo tienen estos los negros, qué bonito. Y son todo pelucas. Y todos son pelucas. No, hombre, había algunos que era pelo suyo propio. Pues hay un negocio montado fino, no sé quién los compra. Bueno, nosotros, persona que iba andando por la calle tan normal con su peinado ultra original, evidentemente se nos harían los ojos de las órbitas, pero allí es lo más normal del mundo. Sí, pero claro, ahora está la duda. ¿Será peluca? ¿Será natural?
A veces era una mezcla, yo creo, de natural y peluca. ¿Será penural? ¿Postizal? El caso es que están por todas partes las tiendas con pelucas, ¿vale? Y es algo que ahí queda porque nos llamó mucho la atención. ¿O es un negocio interesante que montar si te quieres ir a vivir a Sudáfrica? El biltong. El biltong. Carne deshidratada, embuchada al vacío, en plástico ahí. Que había por todos lados, había secciones en los supermercados, pero a veces, igual que nosotros tenemos charcutería con mogollón de embutidos, pues ellos tiendas de biltong, que tú lo veías así, a simple vista, como que no es un primer amor. Si no apetece mucho, según lo que es la presentación del plato en sí, es un cacho carne metido en un plástico. Todo tipo de carnes. No entra por el ojo directamente. Todo tipo de carnes, carne seca, de todo tipo de carne de animales, ¿verdad? Y no... Sí, porque eso es otro tema. Pues es un país que yo creo que a la gente que es muy carnívora, pues disfruta mucho porque puedes encontrar, pues que sí, carne de antílope, de avestruz, de cocodrilo y... Bueno, quizá tendríamos que preguntarle a algún vegetariano cómo se imaginó el país, pero nosotros que íbamos con Coque nos costaba en algunos momentos pues conseguir hacerle una dieta un poquito variada que se saliera. Quizá en la costa sí que hubo más pescado y pasamos un poco de la carne en demasía a encontrar fish and chips y este tipo de cosas así como más anglos, pero la verdura así a lo loco no estaba por todos lados. No, es cierto lo que dices, que la parte norte y oeste, sobre todo de la carne, por la parte sur, por la costa comimos muy bien, ahí había pescado, ya había verdura, ya había otra cosa, pero sí que nos costó un poquito al principio, como madre mía, qué mal estamos comiendo aquí. Sí, tampoco somos tan carnívoros nosotros, ¿no? Como para disfrutar ahí. El autostop. Bueno, esto es deporte nacional. Es que era ver kilómetro tras kilómetro a alguien haciendo autostop que hacía alguna seña rara con las manos, que es el sitio donde iba, o enseñando un billete. Como diciendo, oye, que te voy a pagar esto. Va a estar todo en orden. Que a lo mejor el cambio era €1, a lo mejor también podían ser 10, pero enseñaba el billetico como, che, de gratis no voy a ir, que yo aquí pago. Los limpiacristales. Bueno. Si el autostop es deporte nacional, los limpiacristales, yo te diré de todas maneras que hacen una función muy necesaria en ese país que tiene tanta tierra y están unidos a el momento echar gasolina. Tú echas gasolina, viene el señor para limpiarte los cristales a cambio de una propinilla y te los deja niquelaos. ¿Que no quieres que te los limpie? No pasa nada, le dices no thank you y no hay ningún problema, se va por donde ha venido y ya está. El vino, bueno, Sudáfrica es un país también muy famoso por sus vinos, como Francia, España, Argentina, Australia, ¿verdad? Pues Sudáfrica es como todos los que eran. Y en la zona de... Chile, no se nos enfaden los chilenos. Sí, en la zona de Stellenbosch, en Ciudad del Cabo, pues es espectacular. De repente estás como en otro país, no sé, hay unos viñedos allí, unos restaurantes, unas casas, una cosa allí, todo tan cuidado. Y la verdad es que a nosotros que nos gusta el vino, pues mira, pecamos. Los bebés. Esto que se ha puesto tan de moda de portear aquí ahora en Occidente, que somos todas unos supermodernos con este tema, pues en África están las grandes porteadoras. Es una pasada ver cómo llevan a los bebés con una tela, nada de una mochila ergonómica que compraron y que les costó 150 euros, no, con una tela, cómo lo colocan en posición ranita, las piernas, cómo controlan la cabeza, aunque el bebé todavía no tenga control cefálico para que no se le vaya para atrás, y los llevan ahí detrás, pero vamos, yo creo que es que los sacan del hospital ya metidos en el pañuelito, ahí a la espalda, siempre pegaditos, y ellas tienen las manos libres, porque la verdad que lo de llevar carro, eso sí que no lo recomendamos a Sudáfrica. Hay mucha tierra, hay mucho camino, hay mucho que andar, y la verdad es que no pinta nada un carro allí. Los guetos a las entradas de las ciudades es una cosa espectacular. O sea, tú entras en Ciudad del Cabo, en Johannesburgo, y ves auténticas superficies larguísimas, súper extensas, llenas de casuchas, que es donde vive la población de la ciudad, sobre todo. Sí, y que no necesariamente están asociadas con criminalidad, problemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que nosotros no fuimos a ellas, pero sí conocemos la experiencia de varios viajeros que han tenido oportunidad de ir, y no es nada tipo gente pegándose tiros por la calle ni nada de eso. Y ahora vamos a dar paso al bloque sensorial de Sudáfrica, ¿no? ¿Cómo no? Hay que empezar con un mapa sonoro. En este caso,
de unas marimbas, un buen rollo que nos encontramos en Ciudad del Cabo, en la calle, unos tocando y la gente iba saliendo a bailar según les daba, gente que pasaba por allí, salían, se marcaban sus pasicos, se daban esos ánimos y se iban y venía otro y así estaban bailando y nosotros flipamos, claro, nos quedamos allí un muy buen rato. Y algo que me llevo de aquel momento de las marimbas es que hasta el baile es algo súper cultural, porque se sumaron a ese momento muchos niños que debían pasar por allí de un colegio, porque tenían todos como el mismo uniforme, y salían a bailar, y los movimientos que hacían eran muy diferentes a los movimientos que harían los niños de Occidente, ¿no? Quizá como que nosotros hacemos movimientos más de tipo los videoclips de MTV, y ellos hacían como, no sé, como unos movimientos mucho más tribales, eran muy distintos a como bailamos nosotros y me llamó la atención, ¿no? Que en algo tan natural en el ser humano como bailar, incluso pueda ser tan diferente. Está de más decir que tenían un ritmazo, Buah, un buen, todos los chavales, se les salía los mayores, por los poros. Cualquiera que pasaba por allí. Vamos con el cromoviajismo. ¿De qué color es Sudáfrica? Bueno, para mí creo que lo más especial a nivel de color de Sudáfrica es la luz. La luz es muy diferente a la luz, al menos a la que nosotros estamos acostumbrados, y me llamaban mucho la atención los atardeceres, ¿no? O sea, hay como un naranja muy fuerte, es como una luz pues naranja amarilla, ¿no? Aunque evidentemente cuando estábamos más cerca del mar pues había azules. Sí, pero con respecto a la luz es como que todo se empasta un poco, es como que hay como un dominante ahí naranja amarillo que lo une todo. Porque está además decir que, claro, el azul, claro, el cielo, el mar, sí, pero ese naranja, ese naranjor... Ese naranjor como el lo del logo del Rey León, ¿sabes? Ese amarillo así, esto era muy, muy interesante, como decías, hacía la foto y decías, sale como diferente todo aquí, ¿sabes? Ahí hay una cosa... Y si fuese un sabor Sudáfrica, ¿qué sabor sería? Bueno, pues hemos hablado del biltong, ¿no? Pues esa carne seca, pues esto está claro, ¿no? Y el pap, ¿te acuerdas del pap? El pap era una especie de porridge que es de lo que se alimenta mucha la gente más pobre en el país, pero aparte de esto había, por ejemplo, las galletitas estas, el rusk, que eran como una mezcla, como una especie de galleta dura para mojar el té, y algo que caracteriza también a Sudáfrica, que es el rooibos. Sudáfrica es uno de los grandes productores de rooibos y está por todas partes. Lo ves en los supermercados que hay un montón de té rooibos diferentes. No sé si té y rooibos debería ir junto. Creo que rooibos es una cosa y té otra, ¿no? Yo me declaro desde siempre cafetero. O sea que no sabes. No lo domino nada. Solo me tomo una infusión si estoy casi muriéndome del estómago y ya está. Bueno, pues vamos a decir rooibos, pero rooibos había hasta en la sección infantil y que se puede acompañar con el ras, con esta galletita deshidratada. Como veis, hay un montón de cosas deshidratadas. Bueno, la fruta deshidratada también la vendían por todos lados, sí, ¿verdad? Según nos comentaban ellos, pues de alguna manera pues es algo que se produce allí pues para conservar los alimentos durante mucho tiempo en un lugar que es muy seco y poder recorrer grandes distancias. Esto también, en el tema del autostop, no lo hemos comentado, pero es que la gente, a veces te encontraba gente andando por mitad de la carretera que tú decías, perdona, que es que el último pueblo lo hemos pasado hace 10 kilómetros. ¿A dónde vas, buen hombre? ¿A dónde vas? Sí, que te vas a quedar aquí en la cuneta. Tieso. Y a lo mejor es que lleva un montón de biltong en los bolsillos. Pues debe ser, y frutas deshidratadas. Claro. ¿Y a qué huele Sudáfrica? Yo diría que huele a tierra. Sí, huele a tierra, pero no árida, secarral, no a unería, no. Huele como... Ni a tierra recién llovida. No, es tierra como con pisadas, como que han pasado por ahí una manada de búfalos. ¿No? Huele como con vida, tierra con vida. Y a día de hoy, ¿qué recuerdo ha quedado de Sudáfrica en nosotros? ¿Qué sensaciones tenemos ya a toro pasado? Y si nos han quedado ganas de volver a por más o ya nos fue suficiente. Bueno, siempre nos quedan ganas de volver a los países en los que hemos estado porque siempre te queda la sensación de que te quedan muchas cosas por ver. Como los leones. Pero en este caso, aparte de por los leones, yo creo que hay muchos motivos, ¿vale? Esa sensación de que en cualquier momento te vas a encontrar un animal espectacular. Sí. En cualquier sitio, en cualquier esquina.
Eso es una cosa mágica, yo diría. Luego, Ciudad del Cabo, que es una ciudad increíble, con todos sus rincones y sus lugares, playas, calas, las montañas, todo es como pueblo de pescadores, es como una ciudad maravillosa. No me esperaba encontrar una ciudad así. Sí, un enclave geográfico muy original, ¿no? Sí, como si fuese como Río de Janeiro, ¿no? Justo, iba a decir lo mismo, digo, esa sensación de llegar a Río y decir, ostras, pero esto, independientemente ya de cómo sea la ciudad, este lugar en sí, ¿no? Geográficamente es una pasada. Luego, volviendo a los animales, volver al cruce, pero para quedarnos dentro y ver a los leones, también sería otro motivo para volver allí. A mí me gustaría volver y poder bucear, porque todo el mundo habla también maravillas como punto de buceo de Sudáfrica y eso pues o lo los dejamos. Tiburones, los tiburones. ¿verdad? También pues porque Coque pudiera volver y siendo más mayor, tener esos animales que ya vio de cerca, pero con el conocimiento que tiene ahora, evidentemente, es otra forma de comprensión, lógicamente. Yo tengo a nivel, digamos, antropológico y cultural la misma sensación que tuve cuando fui la primera vez a India, ¿no? Que es, no me he enterado de nada, ¿no? O sea, esto es un mega océano a nivel étnico y cultural y yo pues he pasado por aquí y no quiero decir ni que estaba en la punta del iceberg porque siento todavía incluso menos, ¿no? Que no me he enterado de nada. Así que me gustaría volver y poder tener más tiempo para invertir en informarnos mucho más a nivel antropológico de lo que es el país. Dos recuerdos muy interesantes que tienen que ver con Coque. Uno, cuando paramos en una gasolinera a repostar y a descansar un rato, que había como un grupo de chavales allí, jugando en el típico parquecito que hay, y como Coque gateando por ahí en medio, pues no les molestaba para nada, sino que se iban avisando entre ellos, hay un bebé, y lo iban esquivando, iban teniendo mucha conciencia, mucho cuidado con él, como que tienen asumido que hay bebés normalmente a su alrededor. Incluso algunos se daba la vuelta para intentar ayudarles si necesitaba ayuda porque estaba como escalando una pared, pero ellos se movían rápidamente a su alrededor y tenían en cuenta que allí había un pequeñín y que lo podían esquivar sin ningún problema. Y dos, el momento más peligroso de todo el viaje, que fue sin duda en otra gasolinera. Las gasolineras dieron mucho de sí. Sí, que paramos a poner gasolina, porque se salió un momento a dar un paseo y cuando nos damos cuenta... Había un césped, estaba gateando por allí y... Cogió un chicle del suelo... Se lo metió en la boca... del suelo negro de la gasolinera y se lo metió en la boca. Y ¡el niño se nos muere con el chicle! Nada, sobrevivió, se lo sacamos, no se puso malo, no le pasó nada y ese quedó para el recuerdo como el momento más peligroso vivido en Sudáfrica. Lo que sí es cierto es que ese momento de estar dentro de un coche en medio de una manada o dos o tres, porque hubo un momento que estamos rodeados por 20, 30 elefantes sí. En todo el perímetro alrededor del coche. ¿Cómo sube la adrenalina? Que dices, madre mía, esto nos podrían hacer papilla aquí ahora mismo. ¡Cómo mola! ¿No? ¿Cómo mola, sí? Y sobre todo, ¿por qué no lo hacen, no? Que yo creo que eso es como quizá la enseñanza más chula de poder ver animales en libertad. ¿Por qué si realmente son infinitamente más fuertes que nosotros no vienen y nos aplastan? Porque yo creo que les damos igual, ¿no? Un poco. Sí, bueno, de hecho tienden a un poco normalmente a huir del ser humano en general. Y en este caso, bueno, pues están allí, están acostumbrados también a que pasen coches, evidentemente. Y salvo que invada su terreno de una manera sí, muy agresiva, que ellos consideren como flagrante, o te metas en su camino, o entre macho y hembra, cosas de estas, o sientan que sus crías están amenazadas, o sí. Salvo cosas de estas, que suelen tener más que ver con la mala suerte a veces. Sí, o la falta de información a lo mejor de una persona. Pues algo eso no debería de tener que pasar nada. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de escuchar otra voz. De escuchar otra voz, una segunda opinión sobre Sudáfrica. En este caso va a ser de Paco Nadal, periodista, viajero, que conoce mucho África, que ha estado varias veces en Sudáfrica, en otros muchos países de África, y creo que es una voz más que autorizada para hablar de sus impresiones. Para mí Sudáfrica es un experimento social que hay que visitar y que todo viajero debería conocer. Es un país que realmente de África casi te diría que tiene el nombre, porque no se parece en nada al resto del continente. Por eso te digo que es un experimento completamente distinto a todo. A mí me fascinó, he estado 3 veces. La primera fue poco antes de que España ganara, fue en el 2010, poco antes de que España ganara el Mundial. Estaban terminando el estadio en Soweto
y estaban ya todos locos con las bubuselas. Y bueno, pues me pareció, pues es un país sorprendente para empezar. Está en África, pero no parece África. No tiene nada que ver su economía, sus ciudades, las carreteras, las tiendas, los supermercados, todo, ¿no? No tiene nada que ver. Además, es una potencia económica tan grande que irradia riqueza en los países de alrededor. Zimbabue, Botswana, Namibia, viven de la economía sudafricana, ¿no? Claro, pero luego cuando estás allí, pues llegas con toda tu carga de imágenes preconcebidas, de historias que has leído, de Mandela, del apartheid, de lo bien que fue, bueno, entre comillas, esa transición, de que no se mataron, que ya es bastante, de Mandela, un personaje uno entre un millón. Si no iba a ser por Mandela, nadie sabe qué hubiera pasado allí. Pero claro, cuando estás en Sudáfrica te das cuenta que es un país que ha perdonado pero no ha olvidado, o que ha olvidado y no ha perdonado, no sabría qué decirte. Es decir, se acabó el apartheid, un hombre es un voto, con lo cual los negros, la mayoría negra, pues domina el gobierno, pero la economía sigue dominada y manejada por los blancos. Los blancos viven con los blancos, los negros con los negros y los marrones con los marrones. Y apenas que lleves 2 días allí y has aprendido, cuando vas por una carretera, ves un barrio y dices aquello es de blancos, aquello es de negros. Es un país que sigue viviendo una comunidad de espaldas a la otra. Se perdonaron, ya no se matan, pero no han olvidado y va a costar muchísimo. De hecho, me llamó mucho la atención que una de las veces que fui fue pues, con una invitación de turismo de Sudáfrica y me llevaron a ver como algo especial, algo digno de mención para un periodista, que a las afueras de Johannesburgo había una carnicería que se había hecho famosa porque, bueno, tenía ahí un patio, un jardín, te hacía la carne, comprabas la carne, te la hacían a la barbacoa, comprabas las cervezas o las llevabas tú y hacías ahí un pequeño picnic o barbacoa. Entonces la gente joven de Johannesburgo, de un nivel adquisitivo alto, que ya empezaba a hacer pandillas mixtas, iban allí los domingos y podías ver pandillas de gente joven, grupos de gente joven, blancos y negros, divirtiéndose juntos. Claro, eso para nosotros es algo, bueno, tan normal, ¿no? Pero allí era una sorpresa, porque sus padres jamás irían blancos con negros ni negros con blancos, ¿no? Entonces me llevaron a verlo pues como eso, como un experimento social. Eso es Sudáfrica en cuanto a su población. Luego la naturaleza, pues la verdad es que es espectacular, las montañas Drakensberg, el Kruger. El Kruger es un parque, no es de los parques más bonitos de África, el paisaje es bastante árido, monótono, pero bueno, la verdad es que es muy fácil ver los 5 grandes y ver muchos animales, sobre todo si vas a una de las partes de las reservas privadas, en que los todoterrenos se meten por donde quieran. En la parte pública no puedes salir de la carretera asfaltada, ¿no? Pero bueno, claro, es un país con contrastes como la zona de Stellenbosch y Francishoek, la zona vinícola, que te crees que estás en Burdeos o en Suiza o en la civilizada Europa, rodeado de viñedos y de bodegas fantásticas con vinos a un precio tremendo, y luego townships, guetos como, ya no te digo Soweto, como Alexandra o como otros muchos, ¿no? Ahí se ve el contraste de Sudáfrica. Peligrosa Sudáfrica, yo no la vi tan peligrosa. He viajado de varias maneras, un poco en la burbuja de un viaje de prensa y también por mi cuenta. Y yo recuerdo pues que con un guía local que llevaba, iba con un amigo y nos dijo si queríamos ir por la noche a una fiesta que hacían sus amigos en Alexandra, que era un barrio, un gueto, solo de negros, y nos fuimos para allá. La verdad es que nos veían raros porque íbamos a ser los únicos blancos que entraron allí a una fiesta por la noche, pero nadie nos dijo nada, nadie se metió con nosotros, participamos en la fiesta y tan normal, ¿no? Johannesburgo es una ciudad peligrosa, se vuelve a ver las diferencias sociales y, bueno, la gente con cierto poder adquisitivo vive blindada. En Johannesburgo me impresionó también mucho que tú sales en tu coche de casa y vas a uno de esos malls, uno de esos grandes centros de diversión, que son, bueno, pues como aquí podemos ir a un centro comercial, pero allí era lo bestia, era muchos establecimientos, jardines, restaurantes, de todo, y ahí hacías el ocio. Cuando acababas el coche y a tu casa, y con suerte que por el camino no te atracaran, ¿no? En fin, a mí Sudáfrica, por resumir, creo que es un viaje imprescindible para un viajero que quiera conocer una realidad social
diferente, un experimento que ahí está todavía en marcha. Se perdonaron, y Mandela y lo que quieras, pero siguen viviendo de espaldas unos a otros. Un país es una potencia económica, muy fácil para viajar, porque bueno, hay buenas infraestructuras, en muchos momentos te crees que estás en Europa, y con una naturaleza sorprendente. Desde ir a ver bucear con tiburones blancos en Gans Bay a hacer senderismo por las montañas de Drakensberg. Desde luego, un país muy recomendable. Eso sí, siempre se lo digo a la gente: si tú quieres ir a África, no empieces por Sudáfrica. Sudáfrica no es el África que te puedas imaginar, de Kenia, de Tanzania, de Camerún, del Congo. Es otra África, es otra realidad muy interesante. Pero si tú quieres hacer un primer viaje a esa África soñada o mitificada, no vayas a Sudáfrica, porque te va a sorprender. Bueno, pues espero que os sirva esta pequeña reflexión, o quizás no tan pequeña. Ahí estaba la segunda opinión de Paco Nadal, una voz más que autorizada, que además viaja de una manera diferente a la nuestra, por lo menos en este caso. Él suele ir solo, desde luego no va con suegra y con bebé, con lo cual es otro punto de vista muy interesante, pero como decimos siempre, haced mejor vuestro viaje, con vuestros ingredientes, ir a lo que más os llame, no repitáis nuestro recorrido, nuestras experiencias, porque cada vez que vas pasan cosas diferentes, te encuentras con cosas diferentes, y ese va a ser el viaje que realmente va a ser para vosotros, el vuestro. A Paco lo podéis encontrar en su web 1000sitiosquever.com, en YouTube como Paco Nadal Supongo, o también escucharle en los podcasts de Paco Nadal, Instagram y Twitter como @Paco Nadal. Y a nosotros nos podéis encontrar como algoquerecordar.com o @algoqrecordar. Dejaremos también algunos enlaces de artículos que escribimos un poquito más prácticos con nuestra experiencia recorriendo Sudáfrica, para los que ya os hayáis decidido a ir y tengáis dudas más concretas de cómo hacerlo. Pero, como decía Rubén, estas son nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras conclusiones. Lo ideal es que vosotros vayáis y extraigáis las vuestras propias. Y nos despedimos una semana más desde los estudios Arminda. ¡Hasta luego! Ni hao,世界. Привет, мир! ¡Chao, mundo!